Cualquiera que te diga que entregar tu vida a Cristo te hace la vida más fácil, no está diciendo la verdad. Más satisfactoria, sí. Más alegre, absolutamente. Pero más fácil, en algunos aspectos, la vida se hace más difícil después de conocer a Cristo. La lucha contra el pecado es más pronunciada, para empezar. La pereza, la gula, las palabrotas, la ira, la envidia, el egocentrismo, el materialismo, la codicia, los problemas de intimidad. Las tentaciones parecen no tener fin. El mundo, la carne y el diablo no desaparecen porque hayamos entrado en una relación con Cristo. La lista de pecados de Gálatas 5, 19, 21, que data de hace 2000 años, sigue siendo familiar para los que vivimos en el siglo XXI. A esa lista le sigue otra: los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Lo que puede resultar difícil es pasar de las obras de la carne al fruto del Espíritu. Aceptar a Cristo como Salvador significa que recibimos justificación instantánea ante Dios. Romanos 10:10. Estamos reconciliados con Él y tenemos todos los derechos y privilegios legales de un hijo o hija. Juan 1:12. Ahora tenemos una relación con el Creador del universo. Lo que a menudo se pasa por alto es que también necesitamos aceptar a Cristo como Señor. Ser un hijo de Dios comprado con sangre significa que renunciamos al derecho a nosotros mismos. 1 Corintios 6:20. Este es el punto donde comienza la santificación, y este morir a uno mismo momento a momento continúa mientras vivimos en nuestros cuerpos terrenales. Mateo 16:24. La regeneración del Espíritu activa un sistema de alerta que nos hace saber que las cosas han cambiado. Los comportamientos pecaminosos que antes nos parecían cómodos ya no lo son. La vieja forma de vida se hace más bien vieja. Según Corintios 5:17. Ser cristiano es difícil porque ahora debemos enfrentar nuestras vidas desde una cosmovisión diferente, que viene con un nuevo conjunto de valores. Los valores de Dios. Estamos inmersos en un sistema mundial que pregona sus ideales y calumnia a cualquiera que se oponga. Antes de ser salvos, aceptamos lo que el mundo dice sin siquiera pensarlo. No conocemos otra cosa. Después de ser salvos, nuestros ojos se abren a la verdad y podemos percibir las mentiras del mundo. Luchar contra esas mentiras puede ser difícil. Ser cristiano es difícil porque, una vez que nos salvamos, de repente estamos nadando contra corriente, contra la corriente del mundo que nos rodea. Aunque nuestros apetitos cambiarán, nuestra santificación puede ser un proceso difícil. Los amigos ya no nos entienden. Nuestras familias cuestionan nuestros nuevos compromisos y asociaciones. Los que amamos a menudo se sienten rechazados, enfadados y a la defensiva. No entienden por qué no podemos seguir con nuestras viejas costumbres. Ser cristiano es difícil porque requiere crecimiento. Dios nos ama demasiado como para dejar que sigamos siendo los mismos. El crecimiento puede ser doloroso a veces, y por lo general no nos gusta salir de nuestra zona de confort, pero el cambio positivo es siempre gratificante. A medida que crecemos en Cristo, nos damos cuenta de que Dios no solo desea que nos conformemos a una serie de normas, nos quiere a todos. Quiere una vida crucificada, entregada totalmente a Él. A través de la obediencia y la confianza, aprendemos a encontrar descanso en su guía. Ser cristiano es difícil porque debemos decir constantemente no a nuestros propios deseos carnales y someternos al Espíritu. Aprendemos a manejar los conflictos con gracia, en lugar de tomar represalias. Aprendemos a perdonar, en lugar de guardar rencor. Aprendemos a sustituir las emociones vacilantes que antes llamábamos amor por un amor verdadero e incondicional. Crecemos gracias a la oportunidad de morir a nosotros mismos cada día, de ser obedientes. Sí, ser cristiano es difícil en muchos sentidos, pero eso es solo la mitad de la historia. Las dificultades a las que se enfrentan los creyentes no se afrontan solos. Cada reto se afronta con el poder de Cristo que vive en nosotros. Filipenses
4:13. El fiel seguidor de Cristo nunca se siente completamente abrumado. 2 Corintios 8:9. Hay recompensas definitivas y eternas por seguir a Cristo. Lucas 18:29-30. Aprendemos por experiencia que los caminos de Dios son mejores, más seguros y más fiables que los caminos del mundo. Nuestra obediencia confiada a Dios se convierte en el camino hacia una vida transformada y abundante. Juan 10:10. 1 Juan 2:15-16 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando se nos dice que no amemos al mundo, la Biblia se refiere al sistema corrupto de valores del mundo. Satanás es el Dios de este mundo y tiene su propio sistema de valores, contrario al de Dios. 2 Corintios 4:4. 1 Juan 2:16 explica con detalle y precisión lo que promueve el sistema de Satanás: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo pecado imaginable puede resumirse en estos tres males: la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira, el egoísmo, etc. Surgen de estas tres raíces. El mundo a menudo se deleita en el pecado. Las formas de entretenimiento multimedia nos animan a envidiar a los pecadores y a compararnos tontamente con la gente guapa. Véase Proverbios 23 y 17. A menudo, la popularidad de las estrellas se debe a su capacidad para fomentar la insatisfacción en nuestras vidas. Los publicistas se dirigen a nuestra tendencia natural a amar este mundo, y la mayoría de las campañas de marketing apelan de alguna manera a la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Amar al mundo significa dedicarse a los tesoros, filosofías y prioridades del mundo. Dios dice a sus hijos que establezcan sus prioridades de acuerdo con su sistema de valores eternos. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Y no podemos dedicarnos al mundo y a Dios al mismo tiempo. Cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios mediante la fe en Cristo, Dios nos da la capacidad de abandonar el modo de vida corrupto del mundo. 2 Corintios 5:17. Nos convertimos en ciudadanos de otro reino. Filipenses 1:27, 3:20. Nuestros deseos se vuelven hacia el cielo y empezamos a acumular tesoros eternos. Lucas 12:33, 1 Timoteo 6:18-19. Nos damos cuenta de que lo verdaderamente importante es eterno, no temporal, y dejamos de amar al mundo. No somos los únicos que sufrimos. Piensa en Jesucristo. La Biblia habla mucho de su sufrimiento. En la época en que se escribió el Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús a menudo eran condenados al ostracismo por sus propias familias y comunidades. Algunas de las peores persecuciones fueron llevadas a cabo por líderes religiosos. Hechos 4:1-3. Jesús dijo a sus seguidores: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Recordó a sus discípulos: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. 2 Timoteo 3:12 dice: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Al igual que en los tiempos bíblicos, muchos cristianos de hoy han descubierto que hacer una declaración pública de fe en Cristo puede acarrear encarcelamiento, palizas, tortura o muerte. Hebreos 11:32-38. Corintios 12:10. Filipenses 3:8. Hechos 5:40. A menudo, quienes viven en naciones libres tiemblan ante la mera idea, pero se sienten relativamente seguros. Entendemos que hay miles de personas que sufren por Cristo cada día, y estamos agradecidos de que no seamos nosotros.
Pero, ¿existe solo un tipo de persecución? El sufrimiento puede adoptar muchas formas. Al elegir obedecer al Señor Jesucristo, entramos en conflicto con el mundo. Gálatas 1:10 dice: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al adherirnos estrechamente a las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos para el rechazo, el ridículo, la soledad o la traición. A menudo, la persecución más cruel procede de quienes se consideran espirituales, pero en realidad han definido a Dios según sus propias ideas. Si elegimos defender la justicia y la verdad bíblica, seguramente seremos incomprendidos, insultados o algo peor. Debemos tener presente que ninguna amenaza de sufrimiento impidió a los apóstoles predicar a Cristo. De hecho, Pablo dijo que valía la pena perderlo todo a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Hechos 5:40, 41. Describe la reacción de los apóstoles después de recibir otra paliza por predicar a Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sufrir de alguna manera siempre formará parte de la vida de un verdadero seguidor de Cristo. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es estrecho. Mateo 7:14. Nuestra dificultad es también una forma de identificarnos con su sufrimiento a menor escala. Jesús dijo que si le negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de su Padre que está en los cielos. Mateo 10:33, Lucas 12:9. Hay muchas maneras sutiles en las que podemos negar a Cristo. Si nuestras acciones, palabras, estilo de vida o elecciones de entretenimiento no reflejan su voluntad, estamos negando a Cristo. Si afirmamos conocerlo pero vivimos como si no lo conociéramos, estamos negando a Cristo. 1 Juan 3, 6, 10. Muchas personas eligen estas formas de negar a Cristo porque no quieren sufrir por Él. Sin embargo, nuestro mayor sufrimiento viene de dentro, cuando luchamos por el control de un corazón que debe morir a su propia voluntad y rendirse al señorío de Cristo. Romanos 7, 15, 25. Sea cual sea la forma en que se presente el sufrimiento, debemos abrazarlo como una insignia de honor y un privilegio de que, como los apóstoles, somos tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana es el hecho de que convertirse en discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y tribulaciones de la vida. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso nos permite sufrir cosas como la muerte de un hijo, enfermedades, lesiones propias y de nuestros seres queridos, dificultades económicas, preocupaciones y miedos? Seguramente, si Él nos amara, nos quitaría todas estas cosas. Después de todo, ¿no significa su amor por nosotros que quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas? Pues no significa eso. La Biblia enseña claramente que Dios ama a sus hijos y que en Él todas las cosas cooperan para bien. Romanos 8:28. Por lo tanto, esto significa que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de este obrar juntos para bien. En consecuencia, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Como en todas las cosas, el propósito último de Dios para nosotros es hacernos cada vez más semejantes a su Hijo. Romanos 8:29. Esta es la meta del cristiano, y todo en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar ese propósito. Es parte del proceso de santificación, ser apartados para los propósitos de Dios y capacitados para vivir para su gloria. La forma en que las pruebas logran este resultado se explica en 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe del verdadero creyente será asegurada por las pruebas que experimentemos, por lo que podemos estar seguros de que es real y durará para siempre. Sin embargo, Dios no nos deja solos. Está escrito en Efesios 6, 13, 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:12 indica claramente que el conflicto con Satanás es espiritual, y por lo tanto no se pueden usar armas tangibles contra él y sus demonios. No se nos da una lista específica de tácticas que Satanás usará. Sin embargo, este pasaje es claro al decir que si seguimos cuidadosamente las instrucciones, nos mantendremos firmes y tendremos la victoria sobre cualesquiera que sean las estrategias de Satanás. El primer elemento de la armadura es la verdad. Versículo 14. Esto es fácil de entender, dado que Satanás es llamado el padre de la mentira. Juan 8:44. El engaño es una de las primeras cosas que Dios considera abominables. La lengua mentirosa es una de las cosas que Dios llama detestables. Proverbios 6, 16, 17. Por lo tanto, se nos exhorta a llevar la verdad para nuestra santificación y liberación, y también en beneficio de aquellos a quienes damos testimonio de nuestra fe. Además, en el versículo 14 se nos dice que nos pongamos la coraza de justicia. Una coraza protege los órganos vitales de un soldado de golpes que de otro modo serían mortales. La justicia de la que se habla aquí no son las obras de justicia realizadas por los hombres, sino la justicia de Cristo, imputada por Dios y recibida por la fe, que protege nuestros corazones de las acusaciones de Satanás y hace que nuestro ser esté a salvo de sus ataques. El versículo 15 habla de tener los pies calzados con la prontitud que da el Evangelio de la paz. En la guerra, los enemigos a veces ponen obstáculos peligrosos en el camino de los soldados que avanzan. El calzado de presteza del Evangelio de paz sugiere que debemos avanzar en el territorio de Satanás con el mensaje de gracia que es esencial para ganar almas para Cristo, siendo conscientes de las trampas que nos esperan. Satanás pone muchos obstáculos para detener la difusión del Evangelio. El escudo de la fe mencionado en el versículo 16 neutraliza la acción de Satanás de sembrar la duda sobre la fidelidad de Dios y su palabra. Nuestra fe, de la que Cristo es el autor y consumador, Hebreos 12:2, es como un escudo de oro, precioso, sólido y sustancial. El yelmo de salvación del versículo 17 es una protección para la cabeza, que protege una parte fundamental del cuerpo. Podemos decir que nuestra forma de pensar necesita protección. La cabeza es el asiento de la mente, la cual, si capta firmemente la certeza del Evangelio de la vida eterna, no será vulnerable a las falsas doctrinas ni cederá a las tentaciones de Satanás. La persona no salva no tiene esperanza de esquivar los golpes de las falsas doctrinas porque no tiene el yelmo de la salvación, y su mente es incapaz de discernir la verdad espiritual del engaño. El versículo 17 indica claramente cuál es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Mientras que todas las otras partes de la armadura son defensivas, la espada es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Es indicativo de la santidad y el poder de la palabra de Dios. No hay arma espiritual más poderosa. En la tentación de Jesús en el desierto, la palabra de Dios fue siempre su respuesta ganadora contra Satanás.
Es una bendición que la misma palabra esté también disponible para nosotros. En el versículo 18 se nos dice que oremos en el Espíritu, es decir, con la mente de Cristo, con su mente y sus prioridades. Además de llevar la armadura completa de Dios, no podemos descuidar la oración porque es la forma en que aprovechamos el poder espiritual de Dios. Sin oración, sin confiar en Dios, todos nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son inútiles y vanos. La armadura completa de Dios, la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración son las herramientas que Dios nos ha dado y a través de las cuales podemos ser espiritualmente victoriosos, venciendo los ataques y tentaciones de Satanás. A este respecto, si no estabas al tanto de la descripción del descenso de Jesús al infierno donde sembró el pánico, entre la crucifixión y la resurrección, mira el video que se encuentra arriba a la derecha.